El cuerpo humano, siempre tan misterioso en su funcionamiento, responde distinto ante cada situación que enfrenta. Nuestra intervención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Necesitamos una cultura de salud. Ninguna persona está exenta de encontrarse frente a una situación de riesgo. El saber aplicar los primeros auxilios puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Manifestaciones comunes como una fiebre, un dolor o una intoxicación pueden llegar a ser casos de urgencia. De ahí la importancia de una primera atención correcta. Vamos amigos, se queda aquí. En los servicios de urgencias, la fiebre es el motivo de consulta más frecuente en la edad infantil, siendo la causa más común las infecciones virales agudas, principalmente de vías respiratorias superiores. La fiebre es el aumento de la temperatura corporal de los 38 a 41 grados centígrados. La temperatura corporal se obtiene del balance entre el calor producido y el eliminado. La producción de calor se incrementa con la actividad metabólica del sistema músculo-esquelético, como ocurre durante el ejercicio. Factores externos. La radiación solar puede provocar fiebre, al igual que las temperaturas mayores a los 33.5 grados centígrados. De igual manera se pasa calor al cuerpo por contacto directo de un objeto a otro, como llega a suceder con la ropa que conserva calor. Las enfermedades inflamatorias crónicas, los tumores de origen central y el consumo de medicamentos son otros posibles factores de fiebre. ¿Cuándo se tiene fiebre? La temperatura normal del cuerpo se ubica entre los 36.5 y 37.5 grados centígrados. Cuando se registra una temperatura menor a los 36.5 grados centígrados, es hipotermia. Febrícula es cuando hay temperaturas de 37.6 a 38 grados centígrados. Se llama fiebre cuando la temperatura corporal llega a ser de 38.1 grados a 40 grados centígrados. Mayor a esta temperatura, el paciente presenta hipertermia. El termómetro capta la temperatura de una zona determinada y establece la del organismo en general. Termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio sirve para tomar la temperatura axilar, oral y rectal. Para su uso, primero baje la columna de mercurio por medio de sacudidas enérgicas. Luego colóquelo directamente en las regiones antes señaladas, por lo menos durante 3 minutos. Al tomar el termómetro, no toque el extremo plateado para no modificar el registro. Termómetro digital. El termómetro digital, enciéndalo y coloque el sensor bajo la axila durante un lapso de 3 minutos. Cuando la lectura esté lista, emitirá un sonido. Es importante no manipular el termómetro por el sensor para no alterar los datos reales. En los niños con alguna enfermedad es importante monitorear su temperatura. Manifestaciones. La fiebre puede acompañarse de sensación de calor, sudoración, piel enrojecida, sed y escalofríos. En algunos casos hay signos de deshidratación como piel y lengua seca. Si rebasa los 38 grados centígrados, el paciente puede delirar. Y después de los 40, existe mayor riesgo de que pierda el conocimiento e incluso tenga convulsiones. Primeros auxilios. Quite la ropa que sea posible y cúbralo con una sábana delgada. Evite cambios de temperatura ambiental y corrientes de aire. Coloque compresas húmedas con agua fría en frente y abdomen.
Voltéelas frecuentemente para que permanezcan frías por la parte que está en contacto con el paciente. También puede poner hielo en una bolsa de plástico envuelta en una toalla delgada. Colóquela en la frente y abdomen del paciente. Si a pesar de esto no logra bajar la temperatura, dele un baño completo con agua a una temperatura ligeramente menor que la tibia. Lleve de inmediato al paciente a un hospital cuando perciba en él alteración del nivel de conciencia o desorientación en tiempo y espacio, crisis convulsiva, hipertermia que no cede a la medicación correcta, en presencia de respiración rápida, malestar y debilidad general, y si nota mala circulación a nivel de extremidades. Existen medicamentos que se emplean para bajar la fiebre conocidos como antipiréticos, pero su uso y administración debe indicarlo un médico para evitar una reacción alérgica. Algunos de estos medicamentos en presencia de enfermedades como el dengue pueden causar más daño en la salud del paciente y por ello están prohibidos en estos casos. Recuerde solo usar medicamentos bajo la recomendación del médico. Hay varios tipos de dolor: superficial, profundo o visceral, referido y esquelético. Debe tener especial atención en los siguientes casos. Caso 1. Cuando un adulto con hipertensión sufre dolor de cabeza, puede tratarse de una crisis hipertensiva, que corre el riesgo de concluir en una ruptura arterial con una hemorragia intracraneal. Mida la presión arterial para cerciorarse de la causa. Caso 2. Algunas veces el dolor torácico indica la presencia de infarto, así que no dude en trasladar a la víctima de inmediato a un medio hospitalario. Caso 3. El dolor abdominal es uno de los síntomas de apendicitis. Por ello, no administre ningún medicamento para quitar el dolor. Su uso enmascara la presencia de esta enfermedad y en caso de existir, se complica con una peritonitis. Frente a cualquier tipo de dolor, aplique el ABC. Investigue la causa. Coloque al paciente en una posición que le ayude a calmar el dolor. Puede aplicar compresas calientes en caso de cólico menstrual. En dolor por lesiones musculoesqueléticas, use compresas frías. Si identificó la causa del dolor, como en el caso de los cólicos menstruales, puede administrar un analgésico antiespasmódico. Cuando no tenga la certeza del origen, no dé ningún medicamento. Recuerde que puede enmascarar el cuadro o complicarlo. En estos casos y en los de urgencia médica, lleve al paciente de inmediato al hospital. El desmayo es la pérdida momentánea del estado de conciencia con disminución del tono muscular y generalmente la recuperación es espontánea. También es conocido como lipotimia. Una persona se puede desmayar por presión arterial baja o alta o por hipoglucemia, así como por afecciones cardíacas, insolación o deshidratación. Antes de perder la conciencia, la persona puede sentir mareo, náuseas, dolor de cabeza, ver lucecitas, a lo que se le conoce como fosfenos, pudiendo experimentar zumbido de oídos llamados acúfenos. Al momento del desmayo, el paciente generalmente presenta hipotensión, taquicardia, dilatación anormal de las pupilas con piel fría y sudorosa. La temperatura corporal puede ser normal, alta o baja. Generalmente, a los pocos minutos de perder la conciencia, el paciente se recupera. Primeros auxilios. Cuando una persona cae desmayada, aplique el ABC y active el servicio médico de urgencias. Auxilio, víctima inconsciente. Usted y usted, llame una ambulancia al 065 y regrese. Acueste a la víctima con las piernas elevadas a unos 45 grados y afloje el cinturón y ropa apretada para favorecer la circulación. ¿No desayunaste? Elimine la causa del desmayo y cuantifique los signos vitales de la persona. Voy a tomarte tu presión y voy a revisar tu azúcar, a ver cómo estás. Si aún no ha recuperado la conciencia, retírelo del calor y acuéstelo. Prueba de azúcar. Puede identificar los niveles de glucosa si cuenta con el aparato para efectuar el Destrostix. Primero calibre el aparato y colóquele la tira reactiva. Luego obtenga una muestra sanguínea dando un piquete en la parte lateral del dedo, colocando la gota de sangre en la parte indicada de la tira. Espere a que el aparato efectúe la lectura. Parece que tienes un poquito baja tu azúcar. No aplique alcohol al paciente, ni le dé a beber nada. Una vez que recupere la conciencia, dele a beber agua endulzada o jugo de naranja.
crisis convulsivas son la alteración súbita de la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Cuando los síntomas son recurrentes y graves, se denomina epilepsia. Las crisis convulsivas son causadas por la falta de oxigenación al nacimiento, por traumatismos e infecciones, al igual que por el consumo y supresión de drogas. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? ¿Fuiste a ir al doctor? Sí, ya ves que por lo de las convulsiones tengo que ir siempre. Órale. ¿Y cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué te dijo? Pues bien, lo único que me dio unos abatelenguas para que en un momento de crisis me los colocara en la boca. Qué bien. Qué bueno que me lo dices para un momento necesario poderte ayudar. Muchas gracias. 8. Pues hay que darle. Sigamos. ¿No? ¿Un zumbido? Zumbido. Hay diversos tipos de crisis convulsivas: el pequeño mal o crisis de ausencias, la focalizada y el gran mal o crisis convulsivas tónico-clónicas. ¿Cómo identificar una crisis convulsiva? Antes de la crisis, el paciente suele percibir olores, sonidos o luces especiales. Durante la crisis es posible que exista dolor de cabeza, náuseas o vómito. También el paciente puede llegar a orinar o defecar. En la crisis convulsiva de tipo gran mal se pueden observar movimientos tónico-clónicos y al cesar la crisis, una fase de relajación con somnolencia importante. Primeros auxilios. Frente a una crisis convulsiva, colóquele un abatelenguas cubierto por gasa para evitar que se muerda. Active el servicio médico de urgencias. Cuide la vía aérea del paciente para evitar que en la fase de relajación se ahogue con su lengua. Colóquele la cara de lado porque puede broncoaspirar. Limpie continuamente sus secreciones. Vigile la ventilación y favorezca la circulación aflojando la ropa del paciente. Identifique la causa y protéjalo de traumatismos tanto a nivel de su cabeza como del resto de su cuerpo. No introduzca sus dedos ni objetos metálicos en la boca del paciente. Tampoco forcejee con él porque ambos pueden salir lesionados. Hipoglucemia es la disminución de la cantidad de glucosa contenida en la sangre. El ayuno prolongado y las dietas inadecuadas son detonantes de hipoglucemia. Por ello, quienes tienen anorexia o bulimia tienen mayor riesgo de padecerla. Pero los casos más peligrosos y hasta mortales están en los pacientes con diabetes mellitus. La diabetes mellitus es la alteración metabólica más común en la población y es una causa importante de muerte e invalidez con elevado costo para la salud. Su evolución produce importantes complicaciones agudas y crónicas. Las cifras normales de glucemia son de 70 a 110 miligramos por decilitro. Cuando las cifras de glucosa descienden a 50 o 40, los síntomas ordinarios son nerviosismo, hambre, sudoración profusa, pegajosa y fría. Hay vértigo con somnolencia, confusión mental, fatiga y palidez, pudiendo llegar a la pérdida de conciencia. Si el paciente aún no pierde la conciencia, dele a beber agua endulzada, jugo de naranja dulce o una cucharada de azúcar. Acuéstelo y tome una muestra sanguínea para determinar los niveles de glucosa. Aunque la persona sea diabética, dele algo dulce. Posteriormente, el servicio médico le controlará sus cifras de glucemia. Active el servicio médico de urgencias. Cuando la víctima está inconsciente, aplique el ABC. Aflójele la ropa y colóquelo sobre un lado. En esta situación, no dé a beber nada. En situaciones graves, la víctima de hipoglucemia llega al coma o hasta la muerte. Por ello, debe recibir de inmediato la atención hospitalaria. El estrés y el ejercicio físico mal realizado puede provocar hipertensión. La Organización Mundial de la Salud define la hipertensión arterial como la elevación crónica de la presión sanguínea, sistólica, diastólica o de ambas. La presión sistólica normal en un adulto es de 100 a 110 y la diastólica es de 70 a 80 milímetros de mercurio. En la actualidad se considera con hipertensión arterial a quien tenga cifras de presión sistólica igual o mayor a 140 y de diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Cuando hay hipertensión arterial no siempre se manifiestan síntomas, pero sí hay daño en el organismo. De ahí que deba revisarse la presión arterial por lo menos una vez al año.
Las mujeres embarazadas deben hacerlo constantemente, pues una elevada presión puede ser signo de una enfermedad. Síntomas de hipertensión. Los pacientes sintomáticos llegan a manifestar dolor de cabeza que se agudiza conforme pasa el tiempo. Escuchan zumbido, ven luces de colores o una mancha oscura. Tienen náuseas o vómito. Hay debilidad general que puede concluir en una crisis hipertensiva y desmayo, con una hemorragia cerebral, infarto al miocardio o hemorragia nasal en el mejor de los casos. Primeros auxilios. En todos los casos de hipertensión arterial, aplique el ABC y vaya resolviendo las alteraciones identificadas. Si le es posible, tome la presión arterial colocando al paciente en una posición cómoda. Si sangra por la nariz, la hemorragia cesará hasta que se controle la presión arterial. En estos casos, evite la posición antichoque, pues puede agravar el cuadro. No dé ningún medicamento. Si la presión arterial es elevada, traslade de inmediato al paciente a un centro hospitalario. La intoxicación o envenenamiento sucede cuando un tóxico entra en contacto con el organismo y altera su funcionamiento normal. Se manifiesta dependiendo del agente que lo causó, la cantidad y la vía de entrada según la edad y peso del paciente, así como del tiempo transcurrido desde su contacto. Frente a cualquier tipo de intoxicación, llame al servicio médico de urgencias. Los primeros minutos son valiosos para la vida de la víctima. Intoxicaciones por alimentos. Son causadas por alimentos contaminados o descompuestos. Se identifican por la presencia de náuseas, comezón o picazón y dolor de cabeza. También hay vómitos y diarrea, síntomas que provocan deshidratación con signos de piel y mucosas secas. Si el paciente es muy pequeño, puede acompañarse de hundimiento en el cráneo. Primeros auxilios. Mantenga a la persona en reposo y solicite ayuda médica. Intoxicaciones por narcóticos y sedantes. El paciente intoxicado por este tipo de medicamentos tendrá signos de depresión del sistema nervioso central con respiración lenta, ruidosa y dificultosa, pudiendo llegar al paro respiratorio. Otros signos son pulso lento, hipotensión y labios azulados. Si está consciente, se notará adormilado y con reflejos disminuidos. También puede haber crisis convulsivas o inconsciencia. La víctima tendrá pupilas pequeñas sin respuesta a estímulos luminosos, baja de temperatura corporal, con retención urinaria, náuseas y vómitos, con disminución de movimientos intestinales y constipación. Bastan 3 signos para pensar que es un paciente intoxicado con narcóticos o sedantes: pupilas dilatadas, depresión respiratoria y depresión neurológica, mejor conocido como coma. Entre las principales sustancias que pueden producir este tipo de intoxicación se encuentran el alcohol, los opioides y el grupo de medicamentos barbitúricos, sedantes y benzodiazepinas. Intoxicaciones por medicamentos anticolinérgicos. Este tipo de intoxicaciones pueden provocarse por medicamentos para alergias, para la diarrea y por gotas para dilatar la pupila. También por antidepresivos, antiparkinsonianos, antihistamínicos y carbamazepina. La víctima presenta signos como pupila dilatada, visión borrosa y parálisis de la pupila. Hay alucinaciones e irritabilidad, agitación, psicosis, delirio y convulsiones. Corre el riesgo de llegar al coma. Otros signos son el aumento de la frecuencia cardíaca, arritmia e hipertensión arterial. La persona tendrá sequedad de mucosas aunque no esté deshidratada, retención urinaria, parálisis intestinal, aumento de la temperatura, coloración rojiza y piel caliente. Intoxicaciones por medicamentos simpaticomiméticos. En intoxicaciones por medicamentos utilizados para la gripa como la teofilina, e igualmente por las anfetaminas y metanfetaminas, así como por cocaína, cafeína y marihuana, es posible encontrar en la persona pupilas dilatadas, aumento de la frecuencia respiratoria y edema pulmonar. Además, agitación, dolor de cabeza y paranoia, pudiendo presentar alucinaciones, convulsiones y accidentes vasculares cerebrales, así como aumento de la temperatura corporal y falta de apetito, aumento de frecuencia cardíaca e hipertensión arterial. El paciente puede llegar a tener arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto y falla renal, pudiendo tener el riesgo de muerte. Primeros
Primeros auxilios. En intoxicaciones por cualquier tipo de medicamentos, los primeros auxilios son los mismos. Si la persona no ha perdido el estado de conciencia, provoque el vómito dándole a beber agua con sal y después café. Abríguelo vigilando en todo momento su estado de conciencia. Si está inconsciente, trasládelo de inmediato a un medio hospitalario, pues la vida de la víctima está en peligro. Lleve el tóxico para que el personal médico aplique el antídoto. Es vital cada minuto para que le extraigan el medicamento antes de que lo absorba el organismo. Intoxicaciones por insecticidas. La intoxicación por insecticidas, organofosforados y carbamatos provoca abundante salivación, vómitos y dolor abdominal. Otros signos son diarrea, lagrimeo, secreción nasal y bronquial abundante. Además, se pudiera acompañar de espasmo bronquial y disminución o aumento de la frecuencia cardíaca. La víctima tiene sudoración profusa, contracciones musculares localizadas, debilidad generalizada, confusión mental, depresión, crisis convulsivas y pupila pequeña. Cuando hay este tipo de intoxicación, retire a la persona del tóxico y llame de inmediato al servicio médico de urgencias. Los primeros auxilios en intoxicaciones graves se deben de proporcionar idealmente en un medio hospitalario, porque requieren de una atención y equipo especializado. Intoxicaciones por sustancias químicas excitantes. En intoxicaciones por sustancias como estricnina, petróleo y gasolina, así como por insecticidas cáusticos, sosa y detergentes, lleve de inmediato a la víctima a un centro hospitalario, ya que estas intoxicaciones son de las más graves. Cuando la víctima ingirió una sustancia química excitante, no debe provocar el vómito. El hacerlo generaría una segunda quemadura y la broncoaspiración. Llévelo de inmediato al hospital y muestre el tóxico para que le apliquen el antídoto adecuado. Los tóxicos industriales irritantes como el amoníaco provocan en la víctima dificultad para respirar o paro respiratorio y confusión mental o inconsciencia. Primeros auxilios. En una situación de estas, cúbrase y cúbrele a la víctima boca y nariz con un trapo húmedo y retírelo del sitio contaminado. Efectúe el ABC y vaya corrigiendo lo que esté alterado. Intoxicaciones por contacto con hiedras o plantas venenosas. Las plantas venenosas producen comezón o picazón, ardor, inflamación, coloración roja de la piel y dolor. ¿Qué te pasó? Me quemó la planta. Para auxiliar a la persona, retire la planta, lave con agua y jabón. Después, dé baños fríos y colóquele una compresa mojada fría. Siéntalo si quieres. Intoxicaciones por picaduras. Cuando hay picaduras por abejas, avispas, hormigas, los signos y síntomas son comezón, inflamación y ardor. La víctima tiene dolor y puede presentar una temperatura mayor a los 40 grados centígrados. Primeros auxilios. Raspe el aguijón hacia afuera. No lo comprima. Lave con agua y jabón. Aplique compresas frías o hielo durante 15 a 20 minutos. Mantenga la parte picada más baja que el corazón. Si la víctima es alérgica, busque cuidado médico inmediatamente mientras aplica el ABC y aplique una banda constrictora. Intoxicaciones por picadura de alacrán. De las 6 especies de alacranes que se encuentran en el estado de Colima, solo 2 son verdaderamente peligrosas. Las 4 especies restantes se consideran inofensivas. Los alacranes peligrosos tienen pinzas y cola delgadas, mientras que las de los inofensivos son gruesas. El esternón de un alacrán peligroso es triangular y el de un inofensivo es pentagonal, romboidal o cuadrado. Por eso se recomienda capturar al alacrán para su identificación. Los signos y síntomas se presentan según el grado de intoxicación. En el grado 1 o leve hay dolor en el sitio de la picadura, entumecimiento local y salivación importante. Grado 2 o moderado. Continúan las molestias del primer grado, acompañadas de entumecimiento general, secreción nasal y faríngeo e inquietud. El grado 3 o severo se identifica por los síntomas anteriores, convulsiones y vómitos frecuentes. Hay sensación de cuerpo extraño en garganta con movimientos verticales u horizontales finos de los ojos. La víctima tiene distensión abdominal, hace movimientos finos de la lengua y al pedirle que camine observará marcha atáxica.
que asemeja al caminar de un borracho. Puede presentar ceguera transitoria, dificultad respiratoria y dolor retroesternal. Es posible que tenga hipertensión arterial y edema pulmonar agudo. En los hombres puede haber erección del pene sostenida y dolorosa, mientras que las mujeres pueden tener molestia vaginal. Primeros auxilios. Cuando hay picadura por alacrán, realice el ABC. Aplique una compresa fría o hielo sobre el sitio y traslade lo antes posible a la víctima a un centro de atención médica hospitalaria. Intoxicaciones por picadura de araña. En Colima hay una gran variedad de especies de arañas, pero solo 2 pueden ser peligrosas. La viuda negra o araña capulina es uno de los animales más peligrosos de la República Mexicana. Se identifica por ser negra, brillante y de abdomen esférico, varias veces más grande que la cabeza. En la parte central de su abdomen presenta un dibujo rojo formado por 2 triángulos, aparentando un reloj de arena. Su telaraña es muy dura y no se rompe con facilidad. La reclusa parda o araña violinista es más pequeña que la viuda negra. De color café claro y abdomen café oscuro, tiene un dibujo de una copa o violín sobre la cabeza. Signos y síntomas. Grado 1 o leve. La víctima tiene dolor en el sitio de la mordedura y dolor de intensidad variable en miembros inferiores, región lumbar o abdomen o en los 3 sitios. Se nota sudoración importante y fría. Hay salivación importante, cialorrea, debilidad, falta o pérdida de la fuerza vital o moral, además de mareo y reflejos aumentados. Grado 2 o moderado. Se acentúa el cuadro anterior y surgen otros signos y síntomas, como disnea, lagrimeo, dolor de cabeza y opresión torácica. Se percibe rigidez de las extremidades, espasmos musculares, contracturas y erección sostenida del pene. Grado 3 o severo. Además de los signos y síntomas anteriores, observará la pupila dilatada o contraída. Hay rigidez de los músculos de la mandíbula. La víctima tiene confusión, delirio y alucinaciones. Otros signos son retención urinaria, arritmia, taquicardia o bradicardia, broncoconstricción y rigidez muscular generalizada. Primeros auxilios. Realice el ABC. Aplique una compresa fría o hielo. No administre alcohol, líquidos o alimentos. Traslade a la víctima a un centro de atención médica. Mordedura de serpiente. México tiene el primer lugar en diversidad de reptiles del mundo. Con alrededor de 720 especies, el grupo más numeroso es el de las serpientes y lagartijas. De la totalidad de las serpientes de nuestro país, solo un 29% son peligrosas. El 71% restante no poseen veneno o si lo tienen, no es peligroso para el hombre. En Colima hay 9 especies de serpientes venenosas para el ser humano. La víbora de cascabel de la costa mide hasta 2 metros 60 centímetros de longitud. Tiene un cascabel en la punta de la cola. La víbora de cascabel de Manantlán mide solo 60 centímetros y tiene un cascabel en la punta de la cola. Habita en zonas de bosque como la Sierra de Manantlán y los volcanes de Colima al norte del estado. La víbora de cascabel de bosque llega a medir solo 68 centímetros, también con cascabel en la punta. Se localiza en los volcanes de Colima. El solcuate, gamarrillo o alicante crece hasta 1,5 metros. La juvenil es color marrón y la adulta es negra con puntos blancos. Se caracteriza por las líneas que bordean su cabeza triangular, partiendo ambas de la boca por encima de los ojos. Habita en cuerpos y corrientes de agua, canales de riego, así como en zonas de riego por inundación. El colmillo de puerco mide hasta 60 centímetros. En el estado se localiza en Ixtlahuacán y Tecomán. En Colima solo hay 3 especies de las serpientes de coral o coralillos. Son delgadas con anillos rojos, negros y blancos o amarillos. Su cabeza es ovoidal. Su veneno es neurotóxico muy potente. Sus pequeños colmillos no atraviesan el calzado ni la ropa con facilidad. La víbora de mar es la serpiente más peligrosa de México. Ocasionalmente es llevada hacia las playas por corrientes marinas u oleaje. Su veneno es neurotóxico y su mordedura altamente peligrosa. Es de color verde negruzco por el dorso y amarillo por el vientre,
y su cola es plana. De las cerca de 3.000 lagartijas del mundo, solo 2 son venenosas y consideradas peligrosas para el ser humano. Habitan en México, pero solo el lagarto denominado escorpión se encuentra en Colima. Parecido a una iguana, se diferencia por su color. Se conoce en el sureste del país como lagarto de Shakira o lagarto de cuentas por sus escamas en forma de cuentas. Su veneno es citotóxico y neurotóxico. Los coralillos, víboras de mar y lagartos escorpión son de los reptiles más peligrosos de Colima. Sin embargo, existen pocos reportes de personas mordidas o de muertes causadas por ellas. Estas especies están en peligro de extinción en la mayoría de ocasiones, solo atacan cuando las tratan de matar. Por ello, nunca trate de matar a una serpiente, pues ella se defenderá. Signos y síntomas por mordedura de serpiente. Signos y síntomas por mordedura de serpiente. Cuando hay mordedura de serpiente se identifican 4 grados de intoxicación. Grado de sospecha. Grado de sospecha. Se tiene el antecedente de la mordedura reciente. Hay huellas de colmillos y dolor local. Grado 1 o leve. Grado 1 o leve. Hay hemorragia y retención de líquidos en un área de 10 centímetros o menos de diámetro en el miembro afectado. Grado 2 o moderado. Grado 2 o moderado. Los síntomas anteriores se agravan y el paciente tiene náusea, vómito, ampollas con contenido seroso o sanguinolento. La orina es escasa. Grado 3 o severo. Persisten los síntomas anteriores. El tejido del área mordida se torna necrosado. La víctima tiene dolor abdominal. La orina es más escasa que en el grado 2. Hay hemorragia por vía bucal y o rectal, expectoración con sangre y orina con sangre y las pruebas de laboratorio muy alteradas. En el sitio de la mordida hay sensación de entumecimiento y hormigueo. Aparecen ampollas grandes de más de 10 centímetros de diámetro, conocidas como bulas. Llega a producirse gangrena en la parte afectada. Grado 4 o muy severo. Grado 4 o muy severo. Se agravan los signos y síntomas anteriores, acompañados de choque, disfunción orgánica múltiple y coma. Primeros auxilios. Mantenga a la víctima calmada. Identifique la serpiente para posterior tratamiento con antídoto. Sea cuidadoso con la serpiente, pues aún después de varios días de muerta, los colmillos pueden ser venenosos. Mantenga el brazo o la pierna a un nivel más bajo del corazón de la víctima. Lave el sitio de la mordedura con agua y jabón. Entablille la extremidad mordida para reducir su uso y el dolor. No aplique torniquete en la extremidad. Tampoco succione ni haga cortes. Hemos concluido los 7 módulos del 5º video de la serie Primeros Auxilios. Siga las indicaciones de este video con seriedad y responsabilidad. Recuerde que en sus manos está una vida humana.